Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con el episodio número 2 de la serie Cómo conocer a Dios. Y vamos a iniciar dando lectura a algunas preguntas que poco a poco iremos contestando. Pongamos atención. ¿Cuáles son los pasos para ir a Jesús? ¿Cómo puedo saber si soy salvo? ¿Cómo puedo relacionarme con un Dios a quien no puedo ver ni oír? Y para que poco a poco vayamos comprendiendo un poquito la respuesta a estas preguntas, déjame contarte una historia. Este era un anciano de aproximadamente 70 años que acudió a un congreso, a una iglesia, y escuchó todas las prédicas que se compartieron y al final del día hicieron unos equipos, formaron equipos para que compartieran experiencias o para que cuestionaran si tuvieran alguna duda. Y en ese momento el anciano pues se puso de pie y con lágrimas en los ojos dijo: por mucho tiempo Dios ha tratado de alcanzarme y por fin lo ha logrado. Y se sentó. Pues por una parte la gente estaba maravillada porque Dios había ganado al final el alma de este señor, pero pues a la vez fue trágico porque tuvo que esperar muchísimo tiempo. Y aquí es donde nosotros nos preguntamos cuál es la parte que le corresponde a Dios y cuál es la parte que nos corresponde a nosotros. El moderador del equipo le hizo esa pregunta exactamente. ¿Cuál cree que fue la parte de Dios y cuál la parte de usted? A lo que el anciano se limitó a contestar: mi parte fue huir y la parte de Dios fue alcanzarme. Y para que puedas comprender un poquito esto que te comento, te voy a mostrar dos citas bíblicas. Pon atención. En el Evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 44 dice: nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga. Y en el libro de Jeremías capítulo 31 versículo 3 dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con estos dos versículos nos damos cuenta de lo siguiente. Primero, la salvación es iniciativa de Dios, no del hombre. Segundo, la misericordia de Dios se extiende a todas las personas, no a unos cuantos, y solo aquellos que persistan en el amor de Dios podrán alcanzar la salvación. Ahora, ¿cuáles son los pasos para ser atraídos hacia Jesús? Número 1. Tener deseo de algo mejor. Número 2. Conocer lo que es mejor. Número 3. Convencernos de que hemos cometido errores. Número 4. Comprender que no podemos hacerlo todo. Y número 5. Rendirnos y dejar que Dios gane. Y para conocer mejor cada uno de estos puntos vamos a iniciar con el primero, tener deseo de algo mejor. Y te voy a parafrasear la historia de la mujer samaritana que se encuentra en el Evangelio de San Juan capítulo 4. Jesús sale de Judea y se dirige hacia Galilea, pero por alguna extraña razón sentía que era necesario pasar a Samaria. Llega y se acomoda en el pozo de Jacob. Los discípulos van a buscar algo de comer y mientras Jesús está ahí se acerca a una mujer de Samaria. Desde el momento en el que establecen un primer contacto, pues la mujer queda un poquito sacada de onda porque en ese tiempo los judíos y los samaritanos pues realmente no convivían. Y Jesús le dice: dame de beber. Ella cuestiona esta petición de parte de Jesús, pero en la plática lo que Jesús logra hacer es que ella comprende que la sed de agua no viene del agua física, sino del agua espiritual. Entonces Jesús le dice a ella: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y en ese momento la mujer comprendió esto y le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a buscarla. Entonces Jesús le da la indicación de que vaya a buscar a su marido, conociendo él la historia de esta mujer. Y entonces la mujer corre a Samaria
y entonces le comparte el mensaje a todos los samaritanos y todos ellos van, y entonces Jesús se queda con ellos un par de días. Pero ellos comprendieron realmente que, pues que tenían que tomar del agua que Jesús les estaba ofreciendo, ¿sí? Es decir, esto era una parte espiritual en donde ellos tenían el deseo de conocer más de Jesús. Y muchos de nosotros a veces no lo hacemos porque somos demasiado ambiciosos o porque simple y sencillamente consideramos que no lo necesitamos. Y te cuento una historia. Había un señor que fumaba y de repente compró unos cigarros que decían los cigarros que satisfacen tu necesidad. Entonces el señor fumaba y entonces se dio cuenta de que los cigarros no satisfacían su necesidad. Entonces esto es así, espiritualmente es así. Nosotros muchas veces buscamos satisfacer nuestra necesidad de Dios o satisfacer nuestra necesidad de un milagro, pero no se centra solamente en eso, sino entender y comprender que también viene algo mejor. El punto número 2 es conocer lo que es mejor. Y para esto vamos a notar que en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 10 dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces aquí nos damos cuenta de que Jesús le está ofreciendo la salvación. La salvación es un don de Dios. La samaritana comprendió que era un don gratuito el de la salvación, y ella estaba convencida de que en algún momento el Mesías vendría y que le daría la salvación, sin darse cuenta que ya estaba suscitándose ese encuentro. Entonces aquí el punto más importante es ser agradecidos por el conocimiento que tengamos de Dios y entender que siempre lo que viene va a ser mejor. Nosotros en muchas ocasiones consideramos que todo lo que nos sucede, pues no todo es bueno, pero pues para los hijos de Dios todas las cosas obran para bien. Entonces comprender esta parte de que siempre lo que viene es mejor. El punto número 3 dice convencernos de que hemos cometido errores. Lo primero que tenemos que hacer aquí es admitir que ciertamente hemos cometido errores, es decir, que hemos pecado. ¿Habrá alguna persona que realmente nunca haya hecho algo malo? ¿Consideras que tú en algún momento nunca has hecho algo malo? Muchas personas, por lo regular, cuando empiezan en la búsqueda de Dios, se quedan estacionados en este paso porque no aceptan los errores, es decir, no aceptan esta dependencia de Dios, o el mismo ego hace que nosotros no reconozcamos que hemos cometido errores. Y en la carta que Pablo le escribe a los romanos, en el capítulo 3, versículos del 10 al 12, dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces con esto nos damos cuenta de que para llegar a Jesús, lo primero que tenemos que hacer es admitir que hemos pecado y reconocer que necesitamos pues cambiar ciertas cosas de nuestra vida, pero no las vamos a cambiar si de primera mano no las aceptamos. El punto número 4, comprender que no podemos hacerlo todo. Este es un paso muy difícil porque realmente hay algo en el corazón humano que se resiste al pensamiento de que somos desvalidos. Muchas personas piensan que a mayor esfuerzo durante más tiempo pueden llegar a ser mejores. Sin embargo, Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo 5, dice: sin mí nada puedes hacer. Y para esto te cuento una historia. Cierto día, un predicador dio un tema acerca de la invalidez, de nuestra invalidez, y al concluir el servicio, se acercó un médico y le dijo, así de manera muy grotesca: nadie va a aceptar su mensaje. Y el predicador se quedó sacado de onda y el doctor le dice: mire, yo estuve en el cuadro de honor durante mis estudios superiores. Ocupé el 3er lugar en mi clase, estuve en el cuadro de honor, me gradué como médico, tengo una familia hermosa, tengo una casa bastante grande, tengo otra en el campo,
tengo un yate, tengo un carro, entonces tengo todo. No me diga a mí que soy un desvalido. Entonces, lo que este doctor había olvidado es que dentro de su corazón tenía que latir Jesús. Entonces, hasta que nosotros o cualquier persona no llegue a comprender que no puede hacer nada que lo libre de pecados, errores o fracasos, entonces no va a estar listo para dar el siguiente paso hacia su camino al conocimiento y a la comunión con Jesús. Y punto número 5, rendirnos y dejar que Dios gane. Esto es reconocer que necesitamos a Dios. Entregarse o rendirse quiere decir darse por vencido. Pero, ¿qué es lo que entregamos? Nos entregamos a nosotros mismos. Abandonamos la idea de que en nuestra condición podemos hacer algo de alguna manera, excepto una cosa, ir a Jesús tal y como somos, de manera transparente. La idea principal de este paso consiste en tratar de entregar cosas a Dios, en lugar de seguir aferrados a lo que hacíamos con frecuencia o a ejercer nuestra propia voluntad. La vida con Jesús definitivamente no impide que sigamos siendo nosotros mismos, solo que nuestras acciones van a ir cambiando de acuerdo al propósito de Dios en nuestras vidas. Esto no quiere decir que nos vamos a volver amargados o que vamos a dejar de disfrutar la vida como la podemos disfrutar, siempre y cuando dentro de los parámetros de lo que a Dios le agrada y Dios ordena. Y para que puedas entender también un poquito esto, voy a resumir lo que te acabo de comentar en la escalera de la salvación. Obsérvala. Los 5 aspectos que conforman la escalera de la salvación son entrega, sentirse desvalidos, convicción, conocimiento y deseo. Ahora te pregunto, ¿en qué paso te encuentras? Te quiero dejar algo muy claro. Comenzar a seguir a Jesús es el comienzo de una vida nueva, es un cambio de dirección en tu vida, es un proceso que lleva tiempo, pero para nada es aburrido o para nada es algo que va a robar tu personalidad o vas a dejar de ser quien eres. La seguridad de tu salvación la podemos encontrar en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, que dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Entonces, la salvación ya la tienes, es decir, la salvación es una, pero la santificación es constante. Entonces, para concluir el día de hoy, te quiero dejar 3 ejercicios para que tú puedas comenzar a conocer un poquito más acerca de Jesús. Número 1, dedica tiempo para hablar con Él, dedica tiempo para hablar con Jesús. No necesariamente tienes que hacer una oración profesional, lo que nazca de tu corazón. Busca un espacio a solas y háblale. Cuéntale cómo te sientes, qué te preocupa, qué esperas de Él. Y estoy completamente seguro que Él te va a contestar. Ejercicio número 2, comienza a leer la Biblia. Desde el momento en el que nosotros vemos la Biblia y la vemos gruesa, decimos, no, pues qué flojera, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tiene que ser aburrido. Muchos acostumbran comenzar a leer desde Génesis, pero por ahí alguien en algún momento me recomendó que podía comenzar a leer la Biblia con el Evangelio de San Juan. Échense un clavado al Evangelio de San Juan y léanlo, y ya después me comentan cómo les fue. Y número 3, hacer oración constante, es decir, estar en comunión constante con Jesús, hablar en todo tiempo. No se trata de establecer tiempos de oración, se trata de que nuestra vida sea una oración. Entonces, estos 3 ejercicios te los dejo y espero que esta información te haya servido. Nos vemos el día viernes para el episodio número 3 de la serie Cómo conocer a Dios. Cuídate mucho. Comparte el video para que la gente conozca más de Dios y te agradezco por ser parte de este proyecto que Dios ha puesto en mi corazón. Excelente tarde, que Dios te bendiga.